Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre la metodología de la investigación. Mi nombre es Yuleimi Camacho Briceño, de la clase de Proyectos de Investigación 2. El contenido de este video trae un título, una metodología, una técnica de investigación y una bibliografía. Primero, implementación de un sistema de costos en la producción de derivados en mi lechera SAS. Es una práctica empresarial. La metodología utilizada según Blackster es un enfoque de investigación, en este caso es el estudio de un caso. Las familias de investigación consta de un método mixto que está basado en el método cualitativo y método cuantitativo de obtención de datos. Las técnicas de investigación utilizadas en este caso son las entrevistas y las observaciones, pero en este video solamente me enfocaré en la observación. La técnica de la observación sirve para recolectar datos en un estudio de caso. Utilicé fichas de observación a partir de apuntes rápidos o sucios que tuve al inicio. De cierta manera, se debe proceder a la elaboración de fichas para alimentarlas de los datos obtenidos y recolectados para que puedan ser condensados de la manera correcta y más adecuada para un posterior análisis y dar resultado al respecto. Entonces digamos que para la recolección de datos inicialmente tuve una visita preliminar a la empresa, a la planta. Entonces se tomaron unos datos u observaciones por escrito, como anteriormente dije, sucios, y se pudieron llevar o plasmar en una ficha más estructurada como la que se ve en la imagen. Entonces se tiene una dimensión que sería el alcance y organización del contenido, que sería el qué y el cómo de la organización, quiénes son los responsables de ese proceso, los canales de comunicación y de información sobre productos, la infraestructura, capacitaciones para el manejo de los productos y observaciones, que está más basado en cuellos de botella, fallas, hallazgos positivos o también negativos. En cuanto a la descripción de hallazgos, entonces ahí se pueden plasmar todas las observaciones o anotaciones que se encontró en el proceso durante el tiempo en que se estuvo en la empresa como tal, generando un indicador y una metodología que puede ser la cualitativa o cuantitativa. Entonces, en la primera visita se pudo observar el número de empleados en ese proceso, comportamiento por parte de los empleados, fallas en el momento de llevar a cabo la producción y verificar el estado de la maquinaria, pues no todas las máquinas se utilizan para los mismos procesos. Entonces ya en el proceso productivo, entonces se manejó la misma estructura de la ficha, pero entonces aquí delimitamos un poco el proceso. Entonces digamos que aquí utilizamos los recursos que se necesitan para el proceso, delimitamos el alcance espacial y utilizamos el tiempo como medida principal para la elaboración de cada proceso. También consta de observaciones, cuellos de botella, fallas, aspectos negativos o positivos que se pudieron observar en este proceso. En cuanto al estado de las máquinas, en cuanto al proceso productivo, transporte del producto al área de empaque o de distribución y el número de empleados en ese proceso. En el empaque, entonces, digamos que también tomamos como referencia la ficha anterior, pero entonces aquí se tomó en cuenta el proceso del empaque, el estado de las máquinas del empaque, el etiquetado por producto, medimos tiempos y miramos el número de empleados que están involucrados en cada proceso. Cabe decir que los derivados en los cuales yo estuve observando y tuve la oportunidad de conocer el proceso productivo, etiquetado y de transporte fueron los de avena, mantequilla, crema de leche, melado, leche condensada y el arequipe. Entonces, hablando nuevamente de los métodos mixtos, cualitativos y cuantitativos, digamos que el método cualitativo me ayudó a que la investigación fuera un poco más subjetiva, que fuera más al sujeto, que fuera más a la persona que está elaborando el proceso y algo más abierta.
Entonces digamos que el método cualitativo, según Sampieri, se utiliza la recolección de datos sin medición numérica para afinar preguntas de investigación en el proceso de la interpretación. Entonces digamos que básicamente la conversación fue la principal unidad que se tuvo para poder obtener hallazgos e información de cada proceso con unas anotaciones puntuales y mediante el estudio de escenarios en distintos tiempos, pues se visitó la empresa, la planta como tal, varias veces. Por medio de esta entonces se obtuvo la observación y la entrevista como técnicas principales para la elaboración de este proyecto. Entonces, en cuanto al método cuantitativo, dice que consiste en aquellos estudios cuyos datos pueden analizarse en términos numéricos, según Blackster. Y según Sampieri, son datos secundarios que implican la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. Entonces, digamos que aquí nosotros tomamos como base una herramienta que ellos tenían en su sistema como la base de datos de las materias primas, los números de referencias, precios, tiempos y unidades de medidas que pueden ser en gramos y litros de acuerdo a estos productos. También se obtuvo mediante la revisión de documentos de la empresa, mediante registros, mediante archivos físicos o electrónicos, informaciones como facturas, como conocimientos de la empresa, administración de la empresa, la parte financiera, logrando así obtener los flujogramas, los árboles de producción y como tal el costo final, que es como el objetivo principal de esta práctica empresarial. Un ejemplo que tenemos acá es el flujograma de procesos de la crema de leche. Igualmente se hizo lo mismo con la parte de la mantequilla, la avena, el melado, la leche condensada y el arequipe. Un árbol de productos que digamos aquí estoy mostrando el arequipe que muestra el envase y la medida de la unidad que tiene, si es en gramos o en litros. Digamos que no todos van en frascos porque también hay unos que van en bolsa o pueden ir en vasos en distintas presentaciones. Aquí es una matriz condensada y un costo pequeño que es que obtuvimos al finalizar como en la parte de la observación y la recolección de los datos. Entonces digamos que aquí tenemos la referencia de cada producto, la descripción del producto con sus diferentes presentaciones, el origen, si es propia, si es enviada a la panadería o si se maneja allá mismo. Tenemos los costos anteriores, los costos actuales, la diferencia de esos costos obtenidos mediante la práctica y el tiempo de producción total junto con el tiempo total también del empaque. Con el conocimiento de la planta obtuvimos la mayor información, pues mediante la observación, las encuestas que tuvimos con las personas involucradas en el proceso, entrevistas y demás técnicas que se pueden utilizar en un estudio de caso, obtuvimos cómo analizar el entorno y los posibles cuellos de botella en cada proceso productivo que es muy necesario para sacar o para obtener el costo como tal. Vimos cómo administran el recurso humano, que no todos estén involucrados en el mismo proceso, sino que también diversificar y controlar ese proceso de liberación de las prácticas de los procesos productivos. Y por último, identificar los costos indirectos de fabricación de cada proceso en cuanto al mío fue el de derivados. Eso sería todo. La bibliografía es la metodología de la investigación. Básicamente tuve unos autores en los cuales profundicé más, como son Blackster y Sampieri. Muchas gracias.